Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today this class is number 14 and it is about pronouns. We're gonna see the difference between subject pronouns and object pronouns. Bienvenidos a esta clase que particularmente es muy importante, no por el tema gramatical que son los pronombres de objeto y pronombres de sujeto, sino más bien por las estructuras lingüísticas que vamos a estar manejando y que son la esencia del idioma en inglés. Estas te van a permitir mejorar tu fluidez. Para empezar, debes de saber que en inglés existen dos tipos de pronombres. Unos pronombres son de sujeto, que en este caso son estos que estoy aquí encerrando. Estos son pronombres de sujeto y existen los pronombres de objeto, que son estos. Los primeros son quienes realizan la acción del verbo y estos que tenemos aquí a la derecha son quienes reciben la acción del verbo. ¿Correcto? Repite conmigo la pronunciación. I, you, he, she, it, we, you, they. Me, you, him, her, it, us, you, them. Como puedes ver, el you es parecido al de sujeto, pero los demás son completamente distintos. Vas a tener que aprender en esta clase cómo utilizarlos correctamente y principalmente en las estructuras lingüísticas que te voy a mostrar, que son las que te van a dar fluidez para decir cualquier cosa que quieras decir. Quiero que pongas mucha atención a los siguientes ejemplos y como puedes darte cuenta, en cada uno de estos hay dos personas. Una persona que ama y otra que es amada. ¿Ok? Eso es lo primero que tienes que identificar. ¿Quién hace la acción? ¿Quién recibe la acción? ¿Quién necesita? ¿Quién es necesitado? ¿Correcto? Para que de esta manera puedas traducir correctamente al inglés el de, el la, el lo, el me, el es, etcétera, ¿correcto? Entonces, para traducir correctamente esto, sin importar que en español primero empecemos con el te o el me, en inglés primero vamos a iniciar con la persona que ama, ¿sí? O la persona que necesita. En todos estos ejemplos soy yo, ¿ok? Yo soy la persona que realiza la acción. Después de poner el yo, viene el verbo, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? Yo amo, ¿ok? Viene el verbo, yo necesito, yo extraño, a mí me gusta, ¿correcto? Y ya al final o después del verbo es cuando vamos a colocar el pronombre de objeto. Ya te comenté que estos van después del verbo, estos pronombres de objeto, ¿ok? Y tiene que coincidir, en este caso son los siguientes. Acá el te coincide con el you, el her con la, him con lo, you con me, ¿correcto? Entonces, sin importar que en español iniciemos con el de objeto, ¿sí? En inglés va a ir siempre después del verbo, ¿ok? Ya sea del verbo que está conjugado o el principal, como vamos a ver más adelante. I want you to repeat the pronunciation of all these sentences. I love you. I need her. I miss him. I like you. Este último enunciado es el que a veces causa un poquito de confusión. Quiero que en la siguiente diapositiva quede más claro, ¿ok? ¿Cómo decimos tú me gustas o me gustas? ¿Ok? De manera afirmativa. Y también cómo podemos decir yo te gusto o a manera de pregunta, ¿yo te gusto? Vamos primero a identificar los sujetos. En el primer y segundo enunciado, ¿sí? A mí me gusta alguien, ¿sí? En este primero y este segundo enunciado me pongo primero yo porque a mí es al que me gusta alguien, ¿sí? Y en el tercer y cuarto, a ti, estoy hablando de ti, te gusta alguien, ¿correcto? Entonces después de esto voy a poner el verbo gustar. Aquí dice, a mí me gusta, aquí a ti te gusta. Literalmente eso es lo que dice. Entonces después vienen los pronombres de objeto. I like you es tú me gustas, te estoy afirmando. I like you, ¿ok? Ya sea que lo diga yo, tú me gustas o me gustas simplemente. Nosotros utilizamos estas dos formas en español. En inglés, como puedes ver, es solamente una sola forma, ¿ok? No omitimos el sujeto. Y acá abajo es yo te gusto de manera afirmativa, es you like me, a ti te gusto yo, literalmente eso es lo que dice. Aunque acá en español iniciemos con el yo, que no te confunda eso, porque muchas veces como aquí en español iniciamos con el yo para decir yo te gusto, entonces aquí también quieres iniciar con el I.
abusado con esto, ¿sí? A ti te gusta alguien, que en este caso soy yo, ¿sí? Por eso se dice you like me. Y si fuera una pregunta, sabes que en preguntas llevamos una secuencia con esto, tenemos que primero poner el auxiliar antes del sujeto. Do you like me? Si alguien te da un beso, en ese acto existen dos personas. Una que realiza la acción y otra que recibe el beso, ¿correcto? Entonces lo mismo sucede en estos enunciados. Primero tienes que identificar quién es la persona que ama, quién es la persona que necesita, ¿ok? En este caso son estos los sujetos. Como puedes ver, se trata de pronombres de sujeto. Después del pronombre de sujeto viene lo que es el verbo, que en este caso es la acción de cada una de estas oraciones. Para cada una de ellas, estos son los verbos que se utilizan. En otras palabras, estas personas son quienes realizan estas acciones de los verbos, ¿correcto? Y después del verbo vienen los pronombres de objeto, que en este caso serían estos que tenemos aquí a la derecha, y son los siguientes, ¿ok? Fíjate cómo son estos que están aquí a la derecha. I love you, they need me, I like her, we miss him a lot, she likes me. Con este tipo de estructuras lingüísticas tienes que ser muy cuidadoso, principalmente por lo que te estoy diciendo, que tienes que identificar quién es la persona que realiza esa acción del verbo y quién recibe esa acción, ¿ok? Porque muchas veces cometemos el siguiente error. Por ejemplo, en este enunciado, yo le gusto a ella. Queremos traducir esta oración con el I like her, ¿ok? Eso no significa yo le gusto a ella, eso significa me gusta a ella. Son dos cosas distintas. En este caso, a ella le gusta. ¿Quién? Yo. ¿Ok? She likes me. Yo le gusto a ella. Hay que identificar correctamente quién es quien realiza la acción y quién la recibe. Ahora bien, con lo que te dije anteriormente, si deducimos y utilizamos la lógica, nos dice que vamos a utilizar los pronombres de sujeto antes del verbo y los pronombres de objeto vamos a colocarlos después del verbo. ¿Ok? Bueno. Ahora, otro tip o algo que también debes de saber es lo siguiente. Cuando queremos traducir un enunciado o una estructura del español al inglés y en esta hay una preposición, así como te la estoy marcando, y después un pronombre, ¿ok? Aquí fíjate cómo hay una preposición y después hay un pronombre. ¿Sí? Preposiciones y después pronombres. Cuando eso sucede, el pronombre que vas a utilizar va a ser de objeto, ¿ok? Fíjate cómo this person is... Después vienen las preposiciones en inglés. Como estás utilizando una preposición, entonces el pronombre que vas a utilizar va a ser de objeto. ¿Ok? Los que te dije que estaban a la derecha. Repeat after me. This present is for you. They come with me. We live with her. She's interested in him. That depends on them. En estos otros ejemplos, como puedes ver, en cada enunciado hay dos verbos. El primer verbo es el que está conjugado y el segundo verbo está en infinitivo. Pero pon mucha atención que el segundo verbo tiene una terminación, como en este caso te, aquí la, me, le. Estas terminaciones, ¿sí?, en inglés son pronombres de objeto. Aunque nosotros en español las utilicemos de esta manera, en inglés siempre va a ser un pronombre de objeto y va a ir separado del verbo de la siguiente manera. Para traducir correctamente estas estructuras lingüísticas, como te he dicho en los anteriores videos, porque aquí llevamos una secuencia en este curso básico, espero vayas siguiendo esta secuencia para que vayas comprendiendo cada una de estas estructuras lingüísticas. Primero, identificar el sujeto en cada enunciado, que son estos. Después, el verbo que está conjugado. Posteriormente viene el verbo en infinitivo, que en este caso va a llevar el tú. Ya te he dicho en otras clases que si el verbo tiene la terminación R, como aquí, ver, ayudar, significa que en inglés le vas a poner esta partícula to. ¿Okay? Después entonces de este verbo que está en infinitivo, así como en español, es donde vas a colocar los pronombres de objeto dependiendo de cada persona. ¿Ok? Y al final, si hay un complemento, se pone el complemento, ¿correcto? Este es el orden o estas son las estructuras que tú debes de aprender.
Estas estructuras lingüísticas que estamos manejando no tienen mucho que ver con gramática, más bien son generadoras de cientos y miles de enunciados que tú quieras decir, ¿correcto? Esto va a ayudar a mejorar tu fluidez. Repeat after me the pronunciation of all these sentences. I want to see you tomorrow. We want to help her. She wants to kiss me. They need to show him something. He needs to tell you something. Esta es la pronunciación palabra por palabra y de forma lenta. Recuerda que cuando ellos lo hacen de manera natural, el want to lo pronuncian como wanna. I wanna see you tomorrow. We wanna help her. She wants to kiss me. They need to show him something. He needs to tell you something. A continuación quiero mostrarte una estructura que en verdad vale oro, porque te va a permitir tener una mayor fluidez, porque muchas veces cuando estamos aprendiendo un idioma, esto es lo que nos detiene, ya no sabemos cómo decir este tipo de enunciados. Ejemplos: quiero que seas feliz, quiero que vengas mañana, quiero que hagas esto o que te vayas a casa, etc. Como puedes ver, nuevamente hay dos personas implicadas, una que quiere que otra haga algo. Primero identificamos el sujeto principal de este enunciado, que es la persona que quiere, que soy yo. Después viene el verbo querer. Después viene un pronombre de objeto, que en este caso es you. Que no te preocupe en inglés cómo se dice el que. Eso no existe, ya te dije en clases anteriores. Y si existe, cuando se utiliza el that, muchas veces o casi siempre se omite. Entonces, que no te preocupe el que. Después, entonces, una vez que tienes esta estructura que es la más básica, I want you, ¿sí? I want her, I want him, lo que quieras decir. Por eso vale oro, porque esto te va a permitir generar otras cosas que tú quieras decir. Después de este pronombre de objeto viene el verbo, pero fíjate que viene en infinitivo de esta manera. Nosotros en español nos complicamos la vida porque conjugamos los dos, conjugamos el que tenemos acá con el pronombre de sujeto y también conjugamos en un tiempo distinto y en un modo distinto también. No te preocupe eso en inglés. En inglés solamente vas a poner el verbo así como lo estoy poniendo en infinitivo y al final el complemento, y eso es todo, ¿ok? Este orden, esta estructura que vale oro es la que tienes que seguir, ¿ok? ¿Qué significa I want you to be happy? Quiero que seas feliz, ¿ok? I want you to come tomorrow. Quiero que vengas mañana, ¿ok? Repeat after me again. I want you to be happy. I want you to come tomorrow. I want you to go home. I want you to learn English. I want you to be here. Correct? Very good. Ahora pon atención a estos enunciados. Como puedes ver, es la misma estructura de aquí del que hacia el punto. Lo único que está cambiando es lo que inicia. Al principio o en la anterior diapositiva decía, quiero que seas feliz. Ahorita dice, queremos que seas feliz. Entonces lo que cambia va a ser nada más el pronombre de sujeto, que en este caso va a ser nosotros. En las anteriores era yo. Y lo demás se repite, ¿okay? De la misma manera. We want you to be happy. We want you to come tomorrow. We want you to go home. We want you to learn English. We want you to be here. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver una variación con lo siguiente. Ahora, quiero que ella sea feliz. Como puedes ver, ya aquí lo que está cambiando no es el pronombre de sujeto, ¿sí?, sino el pronombre de objeto. ¿Ok? Al principio decía, quiero que seas feliz. Ahora dice, quiero que ella sea feliz. Entonces, ¿cómo traducir esto? Primero identificamos en cada enunciado el sujeto, que es yo, después el verbo. Y aquí el pronombre de objeto ya no va a ser you, va a ser her. De esta manera. Después el verbo to be, to come, to go, to learn. Y después el complemento. De esta manera. Repeat after me the pronunciation. I want her to be happy. I want her to come tomorrow. I want her to go home. I want her to learn English. I want her to be here. ¿Correcto? Very good.
Como te dije al inicio, esta es una estructura generadora para decir lo que venga a tu mente, cualquier cosa que quieras decir. Solamente tienes que cambiar ya sea el pronombre de sujeto o el pronombre de objeto. Lo demás se mantiene. Vamos a ver una variación con estos ejemplos y dice, necesito que me enseñes inglés. Ajá, aquí pon mucho cuidado que hay un pronombre de sujeto, pero ahora hay dos de objeto en estos enunciados, ¿sí? ¿Quién necesita? Para empezar, yo. ¿Okay? Después va el verbo I need. Ahora, yo necesito que ¿qué? Que tú, ¿correcto? Entonces aquí va el you. Ahora, que tú hagas ¿qué? Después viene entonces el verbo o la acción que yo te estoy pidiendo que hagas, que en este caso va a ir con el tú. Son cada una de estas. Después, ¿a quién vas a enseñar tú? ¿A quién necesito que tú enseñes? A mí, ¿ok? Aquí está el me. Necesito que tú enseñes a alguien, a mí, inglés, ¿correcto? Entonces, después de estos verbos va a ir el me y después el complemento, ¿ok? I need you to teach me English. I need you to help me with this. I need you to tell me the truth. I need you to show me this place. I need you to do me a favor. Alright. Muy bien, ahora para finalizar vamos a darle una variación a las estructuras que vimos anteriormente. ¿Ok? Necesito que le enseñes inglés a él. Como puedes ver, ya está cambiando aquí el segundo pronombre de objeto. Ya no es necesito que me enseñes a mí, sino a él. Aquí están estas palabras les, nos, le, me. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente identificamos primero el sujeto, pronombre de sujeto, con su verbo. Necesito que ¿quién? Necesito que tú, ¿correcto? Entonces ponemos aquí el you. Después, ¿qué vas a hacer tú? Que hagas estas acciones. Necesito que tú enseñes, que tú ayudes, que tú digas, que tú muestres, que tú hagas. ¿Ok? ¿A quién vas a hacer estas acciones? A otros pronombres de objeto. Him, them, us, him, me. Después viene el complemento al final. ¿Correcto? Repeat after me. I need you to teach him English. I need you to help them with this. I need you to tell us the truth. I need you to show him this place. I need you to do me a favor. Bien amigos, hemos llegado al final de esta clase número 14, que es muy importante. Créeme que estas estructuras te van a ayudar mucho a tener una mayor fluidez y a poder decir cualquier cosa que quieras decir. No importa que en español se vea tan complejo, en inglés es sencillo únicamente siguiendo estas estructuras que te acabo de mostrar. De mi parte esto ha sido todo. Si fue de ayuda esta clase, compártela por favor en tus redes sociales, eso me ayuda muchísimo. Te deseo que tengas un excelente día, no te olvides también seguirme en mis redes sociales, Facebook me encuentras como Teacher Bocarando o Iván Bocarando. Don't forget to subscribe, see you next class, have a nice and wonderful day.